Los 5 lugares más embrujados del planeta: hoteles, castillos, hospitales y mansiones. Todos con historias que el tiempo no logró borrar. Lugares donde el silencio pesa, donde los visitantes juran oír voces y ver sombras que se mueven. ¿Serán ecos del pasado o algo que nunca se fue? Hoy conocerás los 5 lugares más embrujados del planeta, donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan de forma inquietante. Pero recuerda, algunos misterios no necesitan pruebas, solo coraje para mirar. ¿Te atreves? Comenzaremos nuestro viaje. Nuestro primer destino nos lleva al corazón del Reino Unido, a un lugar donde el poder, la traición y la muerte se entrelazan en cada piedra. Un sitio que ha visto reyes coronarse y cabezas rodar, la legendaria Torre de Londres. A orillas del majestuoso río Támesis se alza la Torre de Londres, un coloso de piedra que es tanto un símbolo de poder como de muerte. Fue construida en 1078 por orden de Guillermo el Conquistador. Imagina esto, casi 1000 años de historia, y no toda ella fue gloriosa. Esta fortaleza fue testigo de innumerables traiciones, torturas inimaginables y ejecuciones que marcaron la historia de Inglaterra. Sus muros, gruesos y fríos, parecen guardar los ecos lejanos de reyes, reinas, prisioneros y fantasmas. Aquí mismo la historia de Ana Bolena, la audaz y desafortunada segunda esposa del rey Enrique VIII, llegó a un final sangriento. Fue decapitada en 1536 por cargos de traición que muchos consideran falsos. Desde entonces, algo de ella parece haberse quedado atrás. A lo largo de los siglos, guardias y visitantes han jurado verla vagando por los pasillos de la Capilla Real, una figura etérea con su vestido blanco, pero sin cabeza, flotando en el aire silencioso de la noche. Pero Ana Bolena no está sola en su tormento eterno. Las leyendas también susurran sobre las princesas de la Torre, las jóvenes hijas del rey Eduardo IV, quienes desaparecieron misteriosamente en el siglo XV. ¿Qué fue de ellas? Muchos creen que fueron asesinadas y sus cuerpos enterrados bajo los fríos cimientos del castillo, víctimas de una lucha despiadada por el trono. Sus pequeños fantasmas, a veces vistos jugando de la mano, son un recordatorio escalofriante de su trágico destino. Los historiadores tienen una explicación lógica. Los siglos de violencia y sufrimiento han dejado una huella psicológica profunda en este lugar, lo que alimenta la sensación de que hay presencias. Sin embargo, esta explicación no consuela a los guardias actuales. Muchos confiesan en voz baja escuchar gritos desgarradores, pasos que resuenan en pasillos vacíos y portazos violentos cuando la torre está completamente cerrada y desierta. Y cada vez que cae la noche sobre Londres, el río Támesis parece reflejar no solo las luces de la ciudad, sino también los susurros fantasmales del pasado, como si las almas atrapadas en la torre siguieran contando sus historias. Hemos recorrido los pasillos de castillos y palacios, lugares de poder y realeza. Pero hoy, nuestro viaje nos lleva a un tipo diferente de fortaleza, una construida no solo con piedra y acero, sino con el arma más temida de todas, la soledad absoluta. Prepárense porque cruzamos el océano para adentrarnos en uno de los lugares más escalofriantes de Estados Unidos. Bienvenidos a la Eastern State Penitentiary en Filadelfia. Imaginen esto, es 1829. En las afueras de una joven ciudad estadounidense se erige una estructura imponente, una fortaleza gótica que parece sacada de una pesadilla. No es un castillo, es una prisión, pero no una cualquiera. La Eastern State Penitentiary se diseñó con un propósito revolucionario y aterrador: reformar a los criminales a través del aislamiento total. La idea era que en completo silencio y soledad los reclusos se arrepintieran de sus pecados. A este sistema se le llamó el sistema de Pensilvania. Cada prisionero vivía en una celda de concreto con una sola fuente de luz, una claraboya en el techo conocida como el Ojo de Dios. Era la única conexión con el mundo exterior, un recordatorio constante de que una fuerza superior los observaba. No hablaban con nadie, no veían a nadie, excepto a los guardias, cuyas botas estaban cubiertas de tela para moverse en silencio. El único sonido era el de sus propios pensamientos, un eco interminable en una mente atrapada. Durante décadas, este experimento social se llevó a cabo con una crueldad silenciosa. Pero lo que se suponía que debía inspirar penitencia, en realidad desató la locura. Los informes de la época describen a reclusos que gritaban durante horas, que hablaban con sombras en las paredes, que se golpeaban la cabeza contra los muros de piedra. La soledad no los curó, los quebró. Muchos murieron allí, solos, sus últimas palabras perdidas en el vacío de sus celdas. Incluso los criminales más duros no pudieron escapar de su terror psicológico.
Uno de sus reclusos más famosos fue el mismísimo Al Capone. El legendario gángster pasó 8 meses aquí en 1929. Aunque su celda era lujosa en comparación con las demás, con alfombras y una radio, Capone confesó a sus allegados que estaba aterrorizado. Afirmaba que por las noches escuchaba el llanto de un hombre llamado Jimmy Clark, uno de los hombres que él había mandado a asesinar. Decía que el fantasma de Jimmy lo atormentaba sin descanso, susurrándole desde la oscuridad. ¿Era la culpa que lo consumía o algo más siniestro que habitaba en esos muros? La prisión finalmente cerró sus puertas en 1971, después de 142 años de operación. Los pasillos quedaron vacíos, las celdas silenciosas. O eso parecía. Los trabajadores que se encargaron del mantenimiento y los primeros guías turísticos comenzaron a reportar sucesos inexplicables. Pasos que resonaban en corredores desiertos, el sonido metálico de puertas de celdas cerrándose solas y lamentos que parecían provenir de las propias paredes. En el bloque 12 se ha visto una figura oscura que vigila desde una de las torres de guardia. En el bloque 4 se escuchan risas y susurros fantasmales, como si los ecos de la locura nunca se hubieran ido. Muchos visitantes y guardias han informado sentir una mano helada en el hombro, solo para darse la vuelta y no encontrar a nadie. Otros han visto sombras humanoides que se deslizan por los pasillos y se desvanecen al instante. Investigadores paranormales de todo el mundo consideran a Eastern State un epicentro de actividad sobrenatural. Han capturado grabaciones de audio conocidas como psicofonías, donde se distinguen claramente voces que susurran «ayúdame» o «no quiero estar aquí». Cámaras térmicas han registrado figuras frías moviéndose en habitaciones vacías. Los escépticos atribuyen estos fenómenos a la sugestión, a las corrientes de aire o a la extraña acústica del edificio. Dicen que nuestras mentes simplemente nos juegan una mala pasada en un lugar tan cargado de historia y sufrimiento. Pero para aquellos que han caminado por sus decrépitos pasillos, para quienes han sentido esa presencia inexplicable o han escuchado un lamento en el silencio absoluto, las explicaciones científicas no son suficientes. Sienten que algo quedó atrapado allí. Las almas de miles de prisioneros, rotos por la soledad y la desesperación, quizás siguen cumpliendo una condena eterna. La Eastern State Penitentiary ya no es una prisión para los vivos, pero muchos creen que se ha convertido en una cárcel para los muertos. Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a nuestro tercer viaje hacia los rincones más enigmáticos y perturbadores del planeta. Dejamos atrás los muros fríos de piedra y las rejas de hierro para adentrarnos en un laberinto de agua y vegetación. Un lugar donde los árboles no ofrecen frutos, sino que sostienen rostros inexpresivos de plástico y porcelana. Donde miles de muñecas cuelgan como testigos silenciosos de una historia que el viento susurra incansablemente entre las hojas. Hoy, nuestro destino nos lleva al corazón de México, a la mundialmente famosa y temida Isla de las Muñecas. El ritmo de la música se vuelve un poco más tenso. Imaginen navegar por los antiguos canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. El sol se oculta, la niebla comienza a subir desde el agua oscura y de repente emerge ante ustedes una isla que parece sacada de una pesadilla. No hay nada más que árboles de los que penden incontables muñecas. Muñecas rotas, sucias, algunas sin ojos, otras sin extremidades, todas observando con una quietud escalofriante. Este no es un parque temático de terror, es un lugar real, con una historia tan trágica como inquietante. Todo comenzó a mediados del siglo XX, en los años 50. El único habitante y cuidador de esta pequeña isla, Ochinampa, era un hombre llamado Julián Santana Barrera. La leyenda que se ha transmitido de boca en boca por generaciones cuenta que un día Julián encontró una tragedia en la orilla de su tierra, el cuerpo de una pequeña niña que se había ahogado en las aguas del canal. El suceso lo marcó profundamente. Poco tiempo después, mientras recorría la misma zona, encontró una muñeca flotando, arrastrada por la corriente. Julián, convencido de que la muñeca pertenecía a la niña fallecida, la recogió. Pero no solo eso. Creyó que el espíritu inquieto de la pequeña había quedado atrapado dentro del juguete. Como una ofrenda para apaciguar su alma y protegerse, la colgó de la rama de un árbol. Pero la paz nunca llegó. Al contrario, a partir de ese momento, Julián comenzó a experimentar sucesos paranormales. Afirmaba escuchar susurros, lamentos y risas infantiles que surgían de la nada, especialmente durante la noche. Atormentado y con la esperanza de calmar al espíritu, Julián comenzó una colección macabra. Durante casi 50 años dedicó su vida a recolectar muñecas que encontraba en la basura o en los canales. Las intercambiaba por los productos que cultivaba en su chinampa. No le importaba su estado, rotas, quemadas, desmembradas.
Cada una era un nuevo guardián para su isla, una nueva compañera para el espíritu de la niña. Miles de muñecas se acumularon, creando un santuario grotesco y único en el mundo. Julián vivía en una pequeña cabaña, completamente rodeado por estos ojos de cristal que lo observaban día y noche. Pero aquí es donde la historia da su giro más oscuro. En el año 2001, casi 50 años después de comenzar su extraña misión, Julián Santana Barrera fue encontrado muerto. Su sobrino, quien había ido a visitarlo, lo halló sin vida, flotando en el canal, exactamente en el mismo lugar donde décadas atrás él afirmaba haber encontrado el cuerpo de la niña. ¿Coincidencia? ¿O un destino fatal sellado por la misma isla? Nadie lo sabe con certeza, pero su muerte añadió la capa final y más terrorífica a la leyenda. Hoy en día la Isla de las Muñecas es un destino turístico para los valientes. Los remeros locales que te llevan en sus trajineras cuentan sus propias historias. Visitantes de todo el mundo aseguran haber vivido experiencias inexplicables. Hablan de muñecas que parecen mover la cabeza lentamente, de ojos que giran para seguirlos con la mirada, de susurros que se confunden con el silbido del viento entre los juncos. Hay quienes dejan sus propias muñecas como ofrenda, continuando sin saberlo el ritual de Don Julián. Desde una perspectiva antropológica, algunos expertos ven este lugar como un fascinante ejemplo del sincretismo mexicano. Es un punto de encuentro donde las creencias católicas sobre los espíritus y las ofrendas se fusionan con las tradiciones prehispánicas más antiguas, que atribuían alma y poder a los objetos y a la naturaleza. La isla es un altar espontáneo, nacido de la tragedia, el miedo y la fe de un solo hombre. Pero para quien pisa esa isla al caer el sol, cuando las sombras se alargan y el único sonido es el chapoteo del agua contra la orilla, las explicaciones racionales se desvanecen. Lo único que queda es una sensación abrumadora, la certeza de que no estás solo. Sientes miles de miradas vacías clavadas en tu espalda. La Isla de las Muñecas no es solo un lugar, es una atmósfera, una leyenda viviente que te atrapa y no te suelta. Nuestro cuarto lugar nos lleva a las enigmáticas montañas de Bohemia, en el corazón de la República Checa. Entre bosques que susurran historias antiguas, se alza una fortaleza que desafía toda lógica. Una construcción que no parece hecha para vivir, sino para encerrar. Hoy, vamos a atrevernos a mirar dentro del castillo de Houska. A primera vista, el castillo de Houska parece una fortaleza medieval más. Pero si te fijas bien, te darás cuenta de que algo no encaja. No tiene fortificaciones exteriores sólidas, no hay una fuente de agua cercana, ni siquiera una cocina. ¿Para qué construir un castillo así? La respuesta, según la leyenda, se encuentra justo debajo de sus cimientos, en un abismo tan profundo que se dice que es una puerta directa al infierno. La historia del castillo es tan oscura como el pozo sobre el que se construyó. Cuentan las leyendas que en el siglo XIII, el gobernante local, Ottokar II de Bohemia, mandó a construir esta fortaleza para sellar un agujero en la tierra del que, según decían, emergían criaturas aterradoras y mitad humanas, mitad animales. El agujero era tan profundo que nadie podía ver su fondo. Se dice que, como un macabro experimento, ofrecieron el perdón a un prisionero condenado a muerte si aceptaba ser bajado con una cuerda para describir lo que veía. A los pocos segundos de descender, comenzó a gritar de terror. Cuando lo subieron, su cabello se había vuelto completamente blanco y había envejecido décadas en un instante. Murió poco después, balbuceando sobre demonios y un caos indescriptible. Asustados decidieron sellar el pozo. Tardaron 3 años en llenarlo de piedra, pero nunca lo consiguieron del todo. Finalmente, construyeron una capilla justo encima, consagrando el lugar para mantener a raya cualquier mal que pudiera intentar escapar. ¿Pero realmente lo lograron? Hoy en día los valientes que visitan Houska reportan fenómenos inexplicables. Voces que parecen surgir del suelo, susurros en pasillos vacíos, sombras que se mueven por el rabillo del ojo y una sensación opresiva de ser observado. Los aparatos electrónicos, como cámaras y teléfonos, dejan de funcionar sin motivo aparente, especialmente cerca de la capilla. Muchos historiadores y expertos coinciden en que la extraña arquitectura del castillo tiene un propósito. No fue construido para mantener a la gente fuera, sino para mantener algo dentro. La capilla, con sus frescos que representan la lucha del arcángel Miguel contra el diablo, no parece una celebración, sino una advertencia constante, un sello espiritual sobre una herida en la tierra. El abismo bajo el castillo de Houska, aunque sellado con toneladas de piedra, parece seguir respirando, esperando. ¿Qué secreto oscuro guarda este lugar? ¿Es solo un cuento de folclore o hay algo de verdad en estas leyendas aterradoras? Desde el corazón de Europa, descendemos aún más profundo. Justo debajo de la Ciudad de la Luz,
donde la belleza vibrante de las calles se transforma en un silencio eterno y sepulcral. Allí, entre millones de huesos y túneles que se pierden en la oscuridad, el tiempo parece haberse detenido por completo. Este es nuestro último destino, las enigmáticas catacumbas de París. ¿Sabías que debajo del glamour y el romance de las calles parisinas se extiende una red de más de 300 kilómetros de túneles? Es un submundo que alberga los restos de aproximadamente 6 millones de personas. La historia de cómo llegaron allí es tan fascinante como macabra. Durante el siglo XVIII, París enfrentó una crisis sanitaria sin precedentes. Sus cementerios estaban tan llenos que los cuerpos literalmente desbordaban, creando un problema de salud pública. La solución fue tan audaz como escalofriante: trasladar millones de restos humanos al laberinto de antiguas canteras de piedra caliza que yacían bajo la ciudad. Así nacieron las catacumbas, un reino de muerte y silencio que contrasta brutalmente con la vida en la superficie. Hoy en día, una pequeña parte de este laberinto está abierta al público, y quienes se atreven a explorarlo a menudo relatan experiencias que desafían toda explicación lógica. No son solo las paredes de cráneos y fémures artísticamente apilados lo que te pone los pelos de punta, son los sonidos. Visitantes y trabajadores afirman haber escuchado pasos que los siguen en la oscuridad, murmullos que parecen surgir de la nada y hasta respiraciones heladas en la nuca cuando no hay nadie cerca. Imagina estar ahí abajo, rodeado de millones de almas, y sentir una presencia que no puedes ver. Algunos incluso aseguran haber visto sombras con forma humana que se mueven fugazmente entre las pilas de huesos, desvaneciéndose en la oscuridad antes de poder enfocarlas. Pero la historia más inquietante es quizás la de una videocámara encontrada en las profundidades de los túneles prohibidos en la década de 1990. La cinta contenía las últimas y aterradoras imágenes de un explorador urbano que se había aventurado demasiado lejos y se había perdido. En el video, se le ve cada vez más desorientado y asustado, corriendo sin rumbo por los pasillos oscuros. Justo antes de que la cámara caiga al suelo y la grabación se corte abruptamente, se escucha claramente una voz susurrando su nombre. Su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Qué le pasó? Expertos de la prestigiosa Universidad de la Sorbona han intentado dar una explicación científica, atribuyendo estos fenómenos a efectos psicoacústicos. Argumentan que el encierro extremo, la oscuridad y el silencio absoluto pueden jugar trucos con la mente humana, generando alucinaciones auditivas y visuales. Sin embargo, los exploradores urbanos, los catáfilos, que conocen esos túneles como la palma de su mano, sostienen una versión muy diferente. Ellos creen firmemente que algo más habita allí abajo, una entidad o una presencia que no es humana y que, según ellos, se alimenta del silencio y de la desesperación de quienes se pierden en su dominio. Así, hemos recorrido 5 lugares. 5 historias reales unidas por un mismo eco, el de vidas y memorias que se niegan a desaparecer por completo. Ya sea en los imponentes salones de piedra de Inglaterra, en las desoladas celdas de prisiones americanas, en las tranquilas aguas de los canales de Xochimilco, en las remotas montañas de Bohemia, o finalmente en los fríos y oscuros túneles bajo París, algo siempre persiste. Puede ser un sonido inexplicado, una sombra fugaz en el rabillo del ojo, o simplemente una presencia que te hiela la sangre. Porque al final, el verdadero miedo no reside en la idea de los fantasmas o los espíritus. El verdadero terror está en lo que permanece, en aquello que perdura mucho después de que todo lo demás haya sido borrado por el tiempo y el olvido. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de los misterios del mundo. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando lo inexplicable con nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo video.